Bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos en esta ocasión a esta bellísima tarde que nos va a llevar al bendito Shabbat, en el que vamos a reflexionar, estar meditando a nuestras anchas, ¿verdad? A expansionarnos delante de la presencia del Todopoderoso, a degustar de su presencia, de su dirección y de tanto tesoro que tiene para nosotros en todos los sentidos, tanto en la naturaleza como en su escritura, por supuesto. Entonces vamos a estar en esta, ya digo, bella tarde, un poco fría, un poco fresca, cuando ya parecía que había llegado más o menos la primavera, ha vuelto a refrescar, pero una tarde bonita y unas mañanas también bonitas, con las amenazas de las orugas estos tiempos atrás, estas semanas atrás, que se meten por todos lados y hay que echarles veneno para que no te asedien, pero pues en bendición delante de la presencia de nuestro Abba, de nuestro Padre Eterno. Y hoy vamos a ofrecerles el tema de Éxodo 17 y Éxodo 18. Hemos juntado esos capítulos para presentarles hoy Éxodo Shemot 17 y 18, que se va a llamar la configuración política del Israel mosaico. Aunque parezca un tema así en apariencia el título un poco académico, pero es un tema en el que vamos a disfrutar mucho y en el que hay mucha profundidad y cosas prácticas que nos van a ayudar al diario vivir. Y entonces, saben ustedes que antes hacemos un recorrido por lo que nos ha llamado la atención en esta semana, y una es que viendo a una predicadora por ahí, que ya me doy cuenta yo de que para hablar de la ICAR, para hablar de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ya utilizan eufemismos. Entonces, si ellos mismos se coartan sus libertades y ellos mismos se censuran, pues por esa misma regla cada vez va a haber menos gente hablando de las tropelías históricas de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Entonces esta mujer utilizaba el eufemismo de la religión de Nimrod. Ya utilizan eufemismos para referirse, ¿verdad?, a la curia romana, y entonces le llaman ya en eufemismos como, por ejemplo, la religión de Nimrod. Es algo preocupante porque, ya digo, si los predicadores se coartan sus propias libertades, cada vez todos tendremos menos libertad para enunciar lo que es la verdad. Y también decía, de la misma autora, esta predicadora mexicana decía que santo es apartado y que santo, como es apartado, no significa bueno. Santo es apartado, pero no tiene por qué significar bueno. Bueno, pero entonces santo es apartado, pero ¿apartado de qué? Pues tendrá que ser apartado de la maldad, supongo yo, ¿no? Claro, y es que como unos se pasan y otros no llegan, unos son emocionalistas que recurren a los sentidos y fuera de sus sentidos y a todo lo que les pone los pelos de punta, y luego hay otra rama de predicadores que quiere prescindir de toda emoción, con lo cual se deshumaniza por completo. Y es este caso, ¿verdad? Decir, no la mujer, no digo que la mujer sea inhumana, sino que esta doctrina es deshumanización, porque santo es apartado, diferente y por supuesto diferente al mundo, diferente al malo, al malvado, al impío. Por supuesto que sí, significa bueno, santo, ¿verdad? Por eso Elohim es 3 veces santo, si no, ¿qué significaría? Cuando se dice Dios es 3 veces santo, bueno, ¿qué sería? ¿Qué querría decir? ¿Qué significaría 3 veces santo si no fuera 3 veces bueno? No significaría nada, porque apartado está apartado. Entonces eso habría que hacérselo mirar. Y ya referir también que en este fin de semana va a tener ocasión el concurso de mates y triples y el All-Star Game de la NBA, que yo ya hace tiempo que no lo sigo porque es un bodrio, pero en el concurso de mates va a participar
un hombre del que quiero hablar, un muchacho del que quiero hablar, que es Mac McClung, que es blanco. Y aparte que no es tan alto, mide como 1,92 y salta como un auténtico resorte, ¿verdad? Es tremendo cómo salta y tiene una historia personal de superación porque al nacer se le enroscó ¿cómo se dice? El cordón umbilical le hizo de horca y se iba a ahogar. Y nació rojo como un tomate porque estuvo a punto de morir ya en el nacimiento. Y fíjense ustedes que eso que es traumático y además se le nota algo en la cara, se le nota algo en la cara de ese trauma tan temprano, pero para nada le condicionó su desempeño muscular, su desempeño oxigenar, ¿verdad? A la hora de oxigenarse, de practicar deporte, de tal manera que es un portento físico. Yo no me explico. Porque si le ven la cara hasta tiene cara de prematuro. Pero es una bestia física. Es tremendo lo que hace la superación, ¿verdad? Y por último, ya una reflexión que hemos tenido en esta semana. Yo, tiempo atrás, no quita que yo cuando me enfado, pues claro, fuego sale por mi boca. Fuego sale por mi boca y normalmente pues son palabras muy contundentes las que salen por mi boca cuando me enfado con alguien, ¿verdad? No en la relación directa, sino en la indirecta. Yo en relaciones directas soy muy prudente y no me gusta enfrentar a nadie, simplemente me voy, me sacudo y ya está. Pero hemos reflexionado en esta semana de que lo mejor, o sea, la mejor actuación contra un enemigo, contra un adversario, yo al día de hoy, cuando ya hemos madurado, cuando ya Elohim bendito nos ha dado una dulce madurez, yo le daría el pago a mi enemigo de la siguiente manera. Yo lo agasajaría, le prepararía una buena cena, ¿verdad? Con la mejor dedicación y el mejor amor. Yo a mi enemigo mataría de gusto a mi peor enemigo, al día de hoy. Ese sería el castigo que yo le haría pasar. Y es que ese amor y esa madurez te la pone Elohim. ¿Por qué? Porque los impíos y los malos no van a estar aquí siempre. Y qué bonito es cuidar y hacer el bien. Dice, no os canséis de hacer el bien, ¿verdad? Y así me comportaría yo con el peor de mis enemigos. Lo agasajaría por completo. Bueno, entonces ya estamos. Vamos a entrar con Éxodo 17-18, la configuración política del Israel mosaico. Este tema van ustedes a ver, no quiero adelantarme, pero van ustedes a ver en los 3 capítulos que va a pasar esta configuración política del Israel mosaico por 3 fases. La fase de la discusión, que vamos a ver inmediatamente, la fase de la guerra, en este caso contra Amalek, que es el enemigo acérrimo ancestral de Israel, y luego después de eso viene la unificación. Son fases que tienen que ser así, tienen que ser colocadas en el tiempo de esa manera. Primero, discusión, debate, discusión, dialéctica. Luego, la guerra por causa de esa discusión interna o externa que enfrentas a enemigos, pero a consecuencia de la discusión. Y luego es cuando tiene lugar la unificación, ¿verdad? Hay quien quiere unificación sin tener que pasar por la discusión y sin tener que pasar por la guerra, en este caso espiritual, que todos tenemos que enfrentar, con lo cual es una unificación vacía de contenido totalmente. Ejad, como hay por ahí ministerios, ¿verdad? Que hasta en eso pecan, que cogen conceptos hebreos para blasfemarlos y neutralizarlos y corromperlos. Grande condenación, entonces. Bueno, entonces Éxodo, Shemot, capítulo 17, dice así.
Por disposición de Yahweh, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar para otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Y le decían a Moisés: «Danos agua para beber», reclamaron los israelitas, ¿verdad? Y Moisés le respondía: «Cállense, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba a Yahweh?». Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés: «¿Por qué nos sacaste de Egipto?». Todavía cuando les ocurría alguna penuria, el que lo había sacado de Egipto ya no era Yahweh, sino que era ese inquisidor llamado Moisés, según la visión de ellos, ¿verdad? Que los forzó a tener que salir de Egipto, ¿verdad? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó a Yahweh: ¿qué hago con este pueblo? Están a punto de apedrearme. O sea que el mal rollo pues se notaba mucho, de manera que la situación era irrespirable. Seguramente Moisés, a todo lo que hablara, siempre habría un comentario tóxico, ¿verdad? Y un comentario nocivo para él y para su familia. Entonces era una situación bastante comprometida. Y Yahweh le dijo a Moisés: «Pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber». Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Masai, que significa prueba, y Meriba, que significa discusión. Ahí está la primera fase de la unificación posterior. La primera fase es discusión. Porque el pueblo de Israel discutió con Moisés y puso a prueba a Yahweh, diciendo: «¿No está Yahweh con nosotros?». Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Sin, los guerreros de Amalek lo atacaron. Fíjense la pregunta de dónde viene la guerra, por cierto. De la discusión, ¿verdad? De la discusión, y dentro de la discusión plantear la cuestión de ¿está o no está Yahweh con nosotros? Porque tenían todavía una programación de dioses que competían entre ellos, egipcios, y se preguntaban si Yahweh, el dios, el Elohim de su ancestro Abraham, estaba con ellos o no. Bueno, pues por ahí le viene la guerra, la debilidad. Por eso toma ocasión Amalek. Entonces dice: mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Sin, los guerreros de Amalek lo atacaron. Por cierto que Sin en inglés es pecado. Así que Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Elohim en mi mano. Le dijo Moisés, ¿verdad? A Josué le indicó. Entonces Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Entretanto, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de una colina cercana. Entonces, ahora vamos a ver algo muy rico. Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano, los israelitas vencían, pero cuando él bajaba la mano dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos a Moisés que ya no podía sostenerlos en alto, así que Aarón y Hur le pusieron una piedra y Moisés se sentó. Luego se pararon a cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Entonces, las tres fases, si queremos llamarle a unificación, ayuda, por supuesto. Tú ayudas y tú me ayudas, yo te ayudo, ¿verdad? Entonces serían discusión, guerra y unificación o ayuda. Dice: como resultado, Josué aplastó al ejército de amalecitas
en la batalla. Después de la victoria, Yahweh dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué, para que a Josué se le imprimiera y a todos los que vinieron, a todos los jueces que vinieron posteriores, se le imprimiera esta orden. Dice: yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa Yahweh mi estandarte. Dijo: por cuanto han levantado su puño contra el trono de Yahweh, ahora Yahweh estará en guerra con Amalek de generación en generación. ¿Por qué se hizo tan odioso Amalek delante de los ojos del bendito sea? Porque tomaron ocasión de una discusión de que Israel planteó la cuestión de si estaba Yahweh con ellos o si no. Y dentro de esa discusión, debate, cisma, entonces se aprovechó Amalek de la debilidad del pueblo y quiso intervenir para perjudicar a Israel en la guerra, ¿verdad? En la guerra que fue consecuencia de esa discusión. Y entonces es una promesa de que esa guerra contra los amalecitas, ya saben, Amalek igual a los que entran por la retaguardia, aprovechan la debilidad, van por la espalda, no van de frente, no te dicen las cosas a tiempo, no te dicen las cosas, sino siempre van con doblez por la espalda, ¿verdad? Y son gente no confiable. Ese es el espíritu amalecita. Ese Amalek, por supuesto, ya al día de hoy y en lo sucesivo ya se transformó, porque el reino de Amalek tuvo un recorrido histórico muy particular, muy poco, pero luego ese Amalek se fue pasando espiritualmente, digamos, al torrente sanguíneo de mucha gente y muchas naciones alrededor del mundo, que incurrían siempre en eso de aprovecharse del débil, ¿verdad? De aprovecharse de la debilidad para que al desfallecido, en vez de ayudarle, lo que se le perjudicaran, ¿verdad? Entonces eso es cobarde y muy miserable delante de los ojos de Elohim. Por eso está en guerra constante con esos impiadosos, esos impíos, porque de ahí viene la palabra impío, del que no se comporta con piedad. En el verso 3 vemos que la queja contra el Todopoderoso casi nunca se hace directamente, la queja del pueblo, sino que cobardemente se desfoga contra un hombre al que culpar. Entonces Israel sabía que el conflicto de si estaba Yahweh o no estaba Yahweh con ellos lo tenían ellos en cuanto a la fe en Yahweh, pero no culpaban directamente a Yahweh de sus males, sino que culpaban al siervo que hacía de intercesor, ¿verdad? Que era Moisés. Esto es una manera cobarde de culpar al hombre visible, porque no te atreves a culpar o enfrentarte dialécticamente a Elohim, como por ejemplo si hacía Job, ¿verdad? Y hacen los siervos de Elohim, que tienen esa sinceridad para ir de frente precisamente a alegar lo que tengas que alegar a Elohim. En el verso 7 sigue la confusión mental del pueblo. No sabe quién lo ha sacado de Egipto y tampoco si ha sido para bien. No saben si es un dios egipcio quien también los ha sacado de Egipto, y tampoco sabe si ese Dios que los ha sacado de Egipto ha sido un paso adelante en la historia, en la historiografía y en la heroica de Israel, o ha sido un paso atrás, un rotundo paso atrás en el que van a estar errantes y van a vagar por el desierto eternamente. Esto es lo que se plantearon, ¿verdad? Sin embargo, las cosas no fueron como ellos presagiaban de manera miserable, porque a Israel se le dio un nombre precisamente en el desierto, y es impresionante el accionar que tuvo Israel, porque despojó a naciones más grandes y poderosas que ellos, a tal punto que la fama de Israel cundió entre toda Canaán, y donde oían que estaba Israel ya se echaban a temblar, ¿verdad? Eso nos lo narra la historia y la Torá. El pueblo entonces está desubicado, pero no perdido.
se pierde cuando se deja vencer por la incertidumbre. Ahí es donde el pueblo se pierde, o sea, el pueblo está desubicado porque no sabe dónde va al desierto, en qué zona va materialmente a vivir, pero no está perdido, está desubicado. Ahora, se pierde cuando se deja vencer por la incertidumbre de que si Yahweh está con nosotros o no, y necesita un sentido de pertenencia material. Esto sí es lógico. El pueblo, para sentirse enraizado en su Elohim nacional, si se paran a pensar también cómo están las demás naciones de Canaán, que cada una tiene su Dios, entonces ellos se creyeron en la necesidad y en la tesitura de una pertenencia material, física, geológica, ¿verdad? Geográfica. Es un trato de Yahweh esto de no tener pertenencia material todavía a Israel, es un trato de Yahweh con la nación, para que primero experimentaran el peregrinaje y la necesidad que tenían de su sustentador. Y aun cuando el pueblo no se siente más libre que en Egipto, el bendito sea promete odio constante hacia todo Amalek, que se aproveche de la situación de indefensión estatal, de soledad procesual de su amada. Su amada tiene que pasar por el desierto, vamos a pasar por una soledad dentro del proceso, un desierto igual a soledad, tenemos que pasar por una soledad procesual, pero mucho ojo a quien aproveche esa indefensión y esa soledad para atacar, porque se convierte en Amalek y la ira de Yahweh está sobre él. Eso de atacar lo naciente o itinerante, que así es como estaba Israel y así es como nosotros, cuando empezamos a conocer la verdad, nos colocamos en la soledad, la gente prácticamente que nos saca socialmente, y entonces nos hacemos una nación naciente e itinerante también al día de hoy. Todo lo que se refleja en la Biblia se repite, ¿verdad? Se repite a escala micro de lo que es las almas, ¿verdad? Entonces eso de atacar lo naciente itinerante, lo que está encaminándose a entender la verdad en medio de debilidades consuetudinarias, es levantar un puño contra el trono de Yahweh, porque lo dice, ¿verdad? Dice en el verso 16, y dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono de Yahweh, ahora Yahweh estará en guerra con Amalek de generación en generación. Porque se aprovechaban de la debilidad que viene en el proceso de empezar a entender la verdad. Porque te quedas solo muchas veces y hay gente que quiere aprovecharse de tu soledad para meterte en estrechura y en tribulación. Bueno, pues eso es Amalek. Y contra eso tiene Elohim promesa de exterminio. Entonces ya en el capítulo 18 dice, Jetro, el suegro de Moisés y sacerdote de Madián, se enteró de todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo los israelitas, y oyó particularmente cómo Elohim Yahweh los había sacado de Egipto. Anteriormente Moisés había enviado a su esposa Séfora y a sus 2 hijos de regreso a casa de Jetro, y él, su padre, Jetro, los había hospedado, el padre de Séfora, los había hospedado. El primer hijo de Moisés se llamaba Gerson, es un nombre profético muy interesante, de hecho los dos son muy interesantes, pero Gerson a mí me apasiona el nombre porque habla de una vivencia, de algo vivencial en Moisés, entonces le pone a los hijos el nombre de sus propias experiencias, ¿verdad? De manera que los hijos van a contener esa información genética y además que él va a estar ahí para hablarles de lo que significa su nombre. Porque cuando era niño y nació Moisés, dijo, he sido un extranjero en tierra extraña. Moisés se sintió como un extranjero en una tierra extraña cuando descubrió su nacionalidad israelita. Por eso le pone al hijo Gerson,
que por cierto, ger es extranjero y son en inglés es hijo, el hijo extranjero, ¿verdad? Sería, si hacemos una mezcolanza. San. Entonces dice, a su segundo hijo llamó Eliezer porque dijo, el Elohim de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto. Y llevó consigo a la esposa y a los 2 hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Elohim. Jetro le había enviado un mensaje a Moisés para avisarle, yo tu suegro Jetro vengo a verte junto con tu esposa y tus 2 hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, que además era su amigo, vamos a verlo, se inclinó ante él en reverencia, en respeto, y le dio un beso, ¿verdad? Es un cariño, había cariño. Luego de preguntarse el uno al otro cómo les iba, entraron en la carpa de Moisés. Moisés le contó a su suegro, fíjense cómo abre su corazón porque era su amigo, todo lo que había hecho al faraón y a los egipcios a favor de Israel. También le habló de todas las privaciones que había sufrido a lo largo del camino. O sea, le contó los problemas. Moisés le contó a su suegro los problemas que había suscitado y habían surgido con la congregación de Israel, que le dio muchos problemas, ¿verdad? Por la terquedad. Y de cómo Yahweh había librado a su pueblo de las dificultades. Jetro se alegró mucho al oír todo el bien que Yahweh había hecho por Israel al rescatarlo de las manos de los egipcios. Alabado sea Yahweh, exclamó Jetro, pues lo rescató de los egipcios y del faraón. Así es, él rescató a Israel del poder de Egipto. Y dice la conclusión a la que llega Jetro, para que vean que la programación de los dioses egipcios en toda esa zona era bastante televisiva, digamos. Pues resulta que dice, así que Yahweh es más grande que todos los dioses, ahora lo sé. Tuvo que oírlo, el relato de primera mano de un emisario confiable como Moisés. Entonces es cuando dice, así que Yahweh es más grande que todos los dioses, ahora lo sé, ¿verdad? Porque rescató a su pueblo de la opresión de los egipcios arrogantes. Luego Jetro, el suegro de Moisés, presentó una ofrenda quemada y sacrificios ante Elohim. Aarón y los ancianos de Israel lo acompañaron a comer lo que fue ofrecido en sacrificio en presencia de Elohim. Ahí ya, si tenía alguna duda de por qué Dios decantarse, Jetro se decidió por el Elohim, de Israel, por Yahweh. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó. Bueno, dice, al día siguiente Moisés se sentó para oír los pleitos que los israelitas tenían unos con otros, y el pueblo esperó a ser atendido delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía por el pueblo, le preguntó, ¿qué logras en realidad sentado aquí? ¿Por qué te esfuerzas en hacer todo el trabajo tú solo mientras que el pueblo está de pie a tu alrededor de la mañana hasta la tarde? Moisés contestó, porque el pueblo acude a mí en busca de resolución de parte de Elohim. Cuando surge un desacuerdo, discusión, ellos acuden a mí y yo soy quien resuelve los casos entre los que están en conflicto. Mantengo al pueblo informado de los decretos de Elohim y le transmito sus instrucciones. Esto que le dice lo entiende muy bien Jetro. Ahora verán. Dice, ¿no está bien lo que haces?, exclamó el suegro de Moisés. Así acabarás agotado y también se agotará el pueblo. Esta tarea es una carga demasiado pesada para una sola persona. Ahora escúchame y déjame darte un consejo y que Elohim esté contigo. Tú debes seguir siendo el representante del pueblo ante Elohim, presentándole los conflictos. Enséñales los decretos de Elohim. Sabía que el ministerio de Moisés lo entendió, transmitir los decretos de Elohim, transmitir sus instrucciones, y dice, esta frase es rica y de mucho entendimiento, dice, muéstrales cómo comportarse en la vida. Esto es un gran entendimiento. Entendió la Torá, Jetro, ¿verdad?, que estaba aportando Moisés a la perfección. Muéstrales cómo comportarse en la vida. Sin embargo, elige de entre todo el pueblo algunos hombres con capacidad y honestidad,
temerosos de Elohim y que odien el soborno, nombra a jefes de grupos de 1.150 y 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver conflictos sencillos que surgen entre el pueblo, pero para los importantes que vayan a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia, ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil. Si sigues este consejo y si Elohim así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en Shalom. Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Todo esto es el título del mensaje, la configuración política del Israel mosaico. En la configuración política del Israel mosaico fue un elemento decisivo la figura de Jetro, de un madianita, ¿verdad? Que entendió lo que pasaba allí y entendió que lo que Moisés estaba enseñándole al pueblo era cómo comportarse en la vida. Entendió la Torá y así surge, fíjense cómo es la cosa, con el entendimiento de un gentil, ¿verdad? De un no israelita, surge la configuración política del Israel mosaico, ¿verdad? Dice, Moisés escuchó el consejo de su suegro y siguió sus recomendaciones. Eligió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró jefes del pueblo, los puso a cargo de 1.150 y 10 personas. Estos hombres estaban siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos de la gente. Los casos más graves los remitían a Moisés, pero ellos mismos se encargaban de los asuntos de menor importancia. Poco tiempo después Moisés se despidió de su suegro, quien regresó a su propia tierra, después de haber ayudado de una manera decisiva a la configuración política de ese Israel naciente, ¿verdad? Naciente. Ese Israel naciente, de ese Israel ya guerrero, porque ya se había enfrentado a Amalek, ese Israel que no solamente era naciente e itinerante, sino que ya era guerrero, ya se estaba haciendo la guerra, y por lo tanto también, fíjense también en esto se estudia, ¿verdad?, en antropología, cuando las naciones tribales, que son primero tribus y luego naciones, quieren unirse, se unen frente a un enemigo en común, ¿verdad? Bueno, pues esto toma de lo que es una realidad, de lo que es una verdad. Israel, en la configuración política del Israel mosaico y también en lo sucesivo, del Israel espiritual verdadero, no el estatal, no el Estado de 1948, pero tiene un enemigo en común, sigue teniendo un enemigo en común que es Amalek, aquellos que no se apiadan, aquellos que te ven caído y te pisan, ¿verdad? Entonces, el enemigo en común sigue siendo el mismo, con lo cual la configuración política de Israel sigue estando asegurada hasta que Israel pues ya sea un reino unificado espiritual y que ya pues esté plenamente integrado y unido a lo que es una gentilidad sana que sí se apiada, porque el muro intermedio, la pared, se ha derribado, pero por supuesto se derriba para que tú abraces a gente piadosa, no a gente impía, no a malecitas, ¿verdad? Ese es el muro que se ha derribado. En lo que respecta a Amalek y a todos los que no se apiadan, pues se les pagará conforme al extravío y ya están pasando penalidades porque ellos mismos rodean sus vidas de vicisitudes negativas por tal de que si no te apiadas de nadie, pues al final el hombre cosecha lo que siembra, ¿verdad? Bueno, entonces dice la relación, ya en las notas dice la relación del nombre del primogénito de Moisés, Gerson, con extranjero, es que extranjero se dice Ger en hebreo, eso ya lo hemos dicho. Jetro era un hombre sencillo y noble, pero en el verso 11 podemos ver una confianza en Yahweh bastante básica. Antes de ofrendar en el altar, tenía una confianza en Yahweh bastante básica porque dice, ahora entiendo que el mejor entre los dioses es Yahweh, ¿verdad? Pero lo fue entendiendo, a tal punto de que entiende la Torá perfectamente y que Moisés lo que le está enseñando al pueblo es cómo comportarse, ¿verdad? Esto no lo ve cualquiera, porque podrían tomar a Moisés simplemente como un redactor de leyes, pero Jetro entiende que lo que hace es
enseñarles al pueblo de una manera práctica cómo comportarse. Eso ya digo que no lo ve cualquiera. Entonces dice, ya que de esos hombres que tienen que ver obras evidentes para ver la magnificencia de Elohim, dan testimonio de una fe débil, ¿verdad? Cuando tú tienes que ver obras evidentes de Yahweh para verlo, para ver su magnificencia, entonces ahí se nota tu fe débil. ¿Por qué? Porque Yahweh, el Eterno bendito sea, también se ve en los detalles, en los pequeños detalles. De todas formas, el consejo de Jetro resultó clave en la configuración política de Israel, como hemos dicho ya. Entonces, la solución de conflictos que ejercía Moisés como mediador fue anterior a recibir la Torá. Anterior a recibir la Torá, ya Moisés intervenía en los asuntos con el pueblo, como dijo Jetro perfectamente, enseñándole al pueblo cómo comportarse. Ahora, eso, así, de esa manera, cuando acudían a su tienda y él les enseñaba cómo comportarse, era el cuento de nunca acabar, mientras que no pasara por escrito y mientras las leyes no se las diera directamente Elohim, porque si era a Elohim bendito y lo tomaban como nada, pues más a Moisés todavía, ¿verdad? Y algo que era simplemente de palabra. Eso tenía que pasarse a escrito y que el pueblo viera el testimonio de que era Yahweh quien le citaba en persona las leyes, la Torá, a Moisés. Entonces dice que fue eso, la disposición de enseñarle al pueblo cómo comportarse, fue anterior a la Torá, por lo que no podemos negar que la administración congregacional estuvo el resultado de la observación privilegiada de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés pudo ayudar con una Torá previa a la que recibió de manos del bendito sea. ¿Por qué pudo ayudar al pueblo a cómo comportarse en la vida? Porque Moisés tuvo una observación privilegiada, nacida en el hecho cuando él ve el cosmopolitismo de su tiempo, la cosmópolis de su tiempo, que era Egipto, donde estaba, donde él se crió, y también vio las cosmovisiones tribales de los esclavos que estaban allí, no solamente Israel, sino esclavos de todas las naciones. Entonces vio las dos cosas, lo que en antropología se llama emic y etic, eso un día lo explicaré, que es, vio la visión del nativo y también la visión del informante, ¿verdad? De a quién quieres informar, de para quién das la notificación, ¿verdad? Lo que tú quieres transmitir, a qué público quieres transmitir, pero eso debes hacerlo teniendo en cuenta la visión del nativo. La visión del nativo en este caso sería las cosmovisiones tribales que estaban allí en el Egipto de ese tiempo, ¿verdad? Y también teniendo en cuenta lo cosmopolita que era Egipto en ese tiempo, ¿verdad? Entonces puedes entender y puedes hacer entender al oprimido y al opresor, ¿verdad? Y basarte en hechos, en datos y en sucesos. Entonces, ambas visiones Moisés las tuvo en cuenta, por eso yo os digo que Moisés fue el primer antropólogo, porque tuvo en cuenta el palacio, la clase alta, Egipto, y también tuvo en cuenta las penurias, la clase baja o el proletariado esclavo, que era Israel, ¿verdad? Entonces, también ya en la cuarta nota, y ya para acabar, curiosamente el grado de importancia de los problemas se puede juzgar mejor por observadores externos, esto es lo que decíamos de Jetro, ¿verdad? Que siendo madianita, siendo gentil, curiosamente el grado de importancia de los problemas se puede juzgar mejor por observadores externos que por afectados internos, porque el afectado interno, en este caso Israel, se obnubilaba con la terquedad y preguntándose y cuestionándose cosas que no llevaban a nada. Pero el observador exterior, que fue Jetro, sí supo mirar la situación y
pues ser ese sabio privilegiado por Elohim que ayudó a la configuración política del Israel de ese tiempo y por ende también llega a nuestros días, porque ya digo que tenemos ese enemigo en común que es Amalek, de esos que no se apiadan, también de que tenemos en común de que tenemos que pasar antes de la unificación, antes de la ayuda mutua, tenemos que estar pasando por discusión y guerra. Y dentro de esa guerra, la principal guerra es que estamos disgregados por el mundo, ¿verdad? Los hermanos, los que de verdad estamos unidos en Elohim, estamos disgregados en el mundo. Entonces, hemos tenido que pasar por la discusión, dícese soledad, dícese salir al desierto de quedarnos solos por la discusión, ¿verdad? Por poner los puntos sobre las íes doctrinalmente, por oponernos a la mentira, nos lleva a una guerra que es un aislamiento, al día de hoy, esa es la guerra que practican, el aislamiento, pero la discusión y la guerra, el debate y el desierto, la soledad, nos va a llevar a una unificación, porque vamos a llegar a un reino donde yo te ayudaré, tú me ayudarás, y principalmente Mashiach mismo será nuestra ayuda y nuestro Nisi, nuestra bandera, nuestro estandarte. Lo mejor para la amada del Mashiach en este bendito Shabbat, lo mejor sobre tu mesa, lo mejor para ti, lo mejor, la mejor ropa, el mejor vestido, la mejor apariencia, la luz del rostro, ¿verdad? Que se derrame sobre ti gracia, shalom, abundancia, paz, misericordia, salud, bienestar en todos los sentidos para ustedes y para sus familias. Shabbat shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat shalom. Gracias.